El día que mi nuera me llamó vieja loca delante de todos, no alcé la voz, no lloré ni me fui. Solo la miré fijamente a los ojos y dije una frase que dejó a todos helados. Si quieres guerra, la vas a tener y va a empezar ahora mismo, aquí, delante de todos. Nadie esperaba escuchar eso de mí, ni mi hijo que se quedó callado, ni ella que palideció al instante, ni mis nietos que hasta dejaron de jugar, porque nadie allí sabía que yo guardaba un secreto que podía destruir su matrimonio, cambiar la vida de mi familia entera y poner patas arriba esa mesa en segundos. Y ese día decidí que iba a contarlo todo. No fue fácil llegar a ese punto. Pasé años callándome. Hice todo lo que estaba en mis manos para mantener la paz en esa casa. Siempre me dijeron que una suegra debe saber cuál es su lugar, que no debe meterse, que debe ayudar, pero sin destacar demasiado. Y eso intenté hacer. Ayudaba con los niños, cuidaba la casa cuando lo necesitaban. Nunca me quejé de nada. Fui paciente, educada, silenciosa, pero todo tiene un límite. Hay cosas que no se pueden aceptar y que mi nuera me llamara vieja loca delante de toda mi familia cruzó ese límite. Todo empezó cuando mi hijo se casó con ella. Se llama Lorena, una mujer guapa, joven, llena de opiniones. Siempre fue muy segura de sí misma. Desde el principio noté que no me quería cerca. No lo decía con palabras, pero su actitud lo dejaba claro. Me trataba como si fuera un estorbo. Si decía algo me ignoraba. Si intentaba ayudar, decía que no hacía falta. Hacía que pareciera que yo era una molestia todo el tiempo. ¿Y mi hijo? Nunca me defendió. Siempre estaba de su lado, incluso cuando me humillaban. Cuando nacieron sus hijos, pensé que las cosas mejorarían. Creí que los niños unirían a la familia. Y por un tiempo, así fue. Cuidaba de mis nietos con todo el cariño del mundo. Los recogía en el colegio, les preparaba la comida, los bañaba, les ayudaba con los deberes. Lo hacía de corazón. Nunca pedí nada a cambio. Pero con el tiempo, Lorena empezó a molestarse incluso con eso. Decía que los mimaba demasiado, que quería mandar en los chicos, que se estaban apegando mucho a mí, y poco a poco fue alejándolos de mí, como si yo fuera una amenaza. Aún así seguía yendo a las reuniones de los domingos. No por ella, ni por mi hijo. Iba por mis nietos, porque ellos me querían. Corrían a abrazarme cuando llegaba. Me enseñaban los dibujos que hacían en el colegio. Me pedían que les contara historias. Eso era lo que me mantenía en pie. Era lo único que aún hacía que valiera la pena salir de casa. Pero hasta eso ella empezó a quitármelo. Ese domingo sentí que algo iba a salir mal. El ambiente ya estaba raro cuando llegué. Lorena ni siquiera me saludó como debía. Pasó por mi lado con la cara seria. Mi hijo hizo como si no lo viera. Me quedé ahí, sentada, intentando no molestar, ayudando como podía. Preparé la ensalada, ordené los platos, limpié la mesa. Nadie dio las gracias. Cuando llamé a los niños para comer, Lorena se quejó de cómo les hablaba. Dijo que gritaba demasiado, que necesitaban límites. Me callé. La mesa se fue llenando. Todos sentados, la comida servida, la conversación fluyendo. Yo casi no hablé, solo escuchaba. En un momento mi nieto derramó jugo en el mantel. Se puso nervioso. Me levanté, cogí un trapo y lo limpié rápido. Le dije que no pasaba nada, que los accidentes ocurren, que no tenía que llorar por eso. Fue entonces cuando Lorena soltó una carcajada burlona. Miró a todos y dijo: «Por eso esta casa está como está. Nosotros intentamos darles una educación firme y llega la abuela consintiéndolos a todos. La verdad es que ella molesta más que ayuda. No tiene ni idea. A veces pienso que se está volviendo loca. Una vieja loca. Eso es lo que se está convirtiendo». Silencio absoluto. Mi hijo siguió comiendo. Hizo como si no hubiera oído nada. Nadie dijo una palabra. Solo los niños me miraron asustados. Me quedé inmóvil unos segundos. Luego respiré hondo. Aparté la silla despacio y me puse de pie. La miré fijamente. No sonreí, no temblé. Y dije con voz firme: «¿Quieres humillarme delante de todos, Lorena? Pues escucha. Durante años me he callado, pero ya basta. Tú te haces la perfecta, pero yo sé lo que le ocultas a mi hijo. Sé lo que hiciste. Y no pienses que voy a seguir fingiendo que no sé nada». Ella palideció. Mi hijo dejó de masticar. Mi nieta soltó el tenedor, que cayó en el plato. Y yo seguí. «No me respetas, pero quizá empieces a escucharme cuando le cuente con quién te veías mientras decías que estabas en viajes de trabajo. Y no te preocupes, tengo pruebas. Y él las va a ver. Hoy, su rostro cambió al instante. La seguridad se desvaneció. Nadie allí esperaba
esperaba que yo dijera eso, pero lo dije, y no iba a echarme atrás, porque si ella pensaba que iba a seguir tratándome como un trapo viejo, estaba muy equivocada. Después de decir que ella le ocultaba cosas a mi hijo, nadie respondió nada. Ella se quedó paralizada, sin saber qué decir. Mi hijo siguió sentado, mirando el plato. La comida se enfriaba, los niños se quedaron callados, hasta los invitados más lejanos de la familia se sintieron incómodos. Vi que ella no esperaba eso. Siempre pensó que podía provocarme sin consecuencias. Siempre creyó que yo era débil. Pero ese día vio que no iba a aceptarlo más. Intentó reírse, fingiendo que todo era una exageración. Dijo que me lo estaba inventando, que estaba confundida por la edad. Miró a los demás en la mesa y dijo que así son las personas mayores, inventando historias que no existen. No respondí, solo cogí mi bolso, dejé la servilleta sobre el plato y salí de la mesa. Caminé hasta la puerta con calma y me fui sin mirar atrás. No era la primera vez que me faltaba al respeto, pero era la primera vez que dejaba claro que no me iba a callar. Llegué a casa y me senté en la cocina. Estuve un rato inmóvil, pensando en todo. Luego fui al armario de mi habitación y saqué una caja que había guardado durante mucho tiempo. Era una caja sencilla, con papeles, fotos y pruebas de lo que había visto en los últimos años. Nunca quise usar eso. Lo guardé porque sabía que algún día podría necesitarlo. Y ese día había llegado. Lorena decía que hacía viajes de trabajo, pero descubrí que eso era mentira. Sí, iba a otras ciudades, pero se encontraba con un hombre que no era mi hijo. Lo supe porque un día olvidó su teléfono en la mesa. Yo estaba sola con los niños y vi que llegaban mensajes. Leí solo algunos, pero fue suficiente. Después de eso, empecé a prestar atención. Guardé fotos, capturas de pantalla, incluso documentos con los nombres de ambos en reservas de hotel. No lo conté antes porque no quería destruir el matrimonio de mi hijo. Él parecía feliz. Pensé que lo descubriría por sí mismo, pero el tiempo pasó y nada cambió. Al contrario, ella empezó a tratarme cada vez peor. Me alejó de mis nietos. Mandaba mensajes por otras personas diciendo que ya no necesitaba que fuera. Me dejaba fuera de los cumpleaños. Se aseguraba de ignorarme siempre que podía. Y aún así, yo seguía yendo, pensando que estaba ayudando. Pero después de ese domingo, vi que no podía seguir fingiendo. Al día siguiente puse los papeles en una carpeta y fui a su casa. Mi hijo abrió la puerta con cara de no entender qué pasaba. Le pedí hablar con él. Entramos y nos sentamos en el salón. Parecía nervioso. No me miraba mucho a los ojos. Le entregué la carpeta y le pedí que leyera todo con atención. La abrió y empezó a mirar. Primero pasó las páginas rápido. Luego se detuvo en algunas. Leyó con calma. Vio las fotos. Escuchó los audios. Estuvo mucho tiempo en silencio. Cerró la carpeta y me preguntó desde cuándo lo sabía. Le dije que hacía varios años, que lo había guardado todo porque no quería causar problemas, pero que después de lo que pasó en el almuerzo ya no tenía motivos para proteger a nadie. Se quedó pensativo. Dijo que estaba sorprendido, que no sabía qué pensar. Le respondí que no quería meterme en su vida, pero que tenía derecho a saber. Me dio las gracias, pero mantuvo la cabeza baja. Me levanté y me fui. No pedí nada. No dije qué debía hacer. Solo lo dejé en sus manos. 3 días después, apareció en mi casa. Estaba diferente, cansado. Dijo que había confrontado a Lorena y que ella lo negó al principio. Luego empezó a llorar y a decir que fue un error, que estaba arrepentida. Él dijo que no sabía si creerle. Dijo que estaba perdido, que no sabía si darle otra oportunidad o separarse, que necesitaba tiempo para pensar. Lo escuché todo con calma. No lo interrumpí. Cuando terminó de hablar, le dije que la decisión era suya, pero también le dije que no estaba bien ocultar ese tipo de cosas durante tanto tiempo, que ella había cruzado los límites no solo con él, sino también conmigo, y que lo que hizo no era propio de alguien que respeta a la familia. Él asintió. Dijo que estaba decepcionado, pero que ahora entendía muchas cosas que antes le parecían normales. Después de eso, empezó a buscarme más. Me llamaba, me pedía ayuda con los niños. Empezó a notar cómo Lorena me hablaba, y ahí se dio cuenta de que no era una exageración, que su actitud conmigo era realmente mala. Empezó a defenderme en pequeñas cosas. No eran grandes gestos, pero ya era diferente. Lo notaba en su forma de actuar. Estaba empezando a ver las cosas como eran. No esperaba que todo cambiara de la noche a la mañana. Ni quería vengarme. Solo quería respeto. Después de todo lo que hice por esa casa,
Lo mínimo que merecía era respeto, y ahora veía que él empezaba a darse cuenta de eso, no porque me quejara, sino porque lo vio con sus propios ojos, y tal vez eso era suficiente por ahora, porque el tiempo se encarga del resto. Después de que mi hijo empezó a notar cómo me trataba su esposa, las cosas comenzaron a cambiar en esa casa. Poco a poco, él empezó a prestar más atención. Cuando Lorena me hablaba con brusquedad, ya no se quedaba callado, la interrumpía, le decía que estaba exagerando. Al principio ella disimulaba, decía que era una broma, pero luego empezó a mostrar su verdadera cara. Empezó a discutir con él delante de los niños. Decía que él estaba de mi lado porque yo lo manipulaba emocionalmente, que yo era una mujer controladora, que desde el principio quise alejarla de la familia. No respondía, no hacía falta. Su actitud hablaba por sí sola. Lo que antes era sutil, ahora estaba a la vista de todos, y él lo veía, lo escuchaba, lo sentía. Nunca le pedí que tomara partido, pero era imposible seguir fingiendo que no había problemas. Hasta los niños notaban que el ambiente en la casa era diferente. El mayor me preguntó un día, en la cocina, por qué su madre siempre estaba enfadada conmigo. No supe qué decir, solo sonreí y dije que a veces las personas se cansan, pero él me respondió, «Pero tú nunca haces nada para que ella se enfade». Me quedé en silencio. No quería que mis nietos crecieran pensando que era normal tratar a los demás de esa manera. Pasaron las semanas. Lorena estaba cada vez más nerviosa. Empezó a salir de casa más a menudo, con excusas diferentes. Decía que necesitaba espacio, que iba a visitar a su hermana, que tenía reuniones. Pero mi hijo ya no le creía tanto. Empezó a preguntarme cosas que antes no preguntaba. Quiso saber más detalles de lo que yo había descubierto. Se lo conté todo, con calma. Le mostré los papeles de nuevo. Dijo que estaba reuniendo valor para tomar una decisión. No lo presioné. Sabía que era un momento difícil, pero en el fondo sabía que estaba empezando a ver quién era realmente la mujer con la que vivía. Un sábado por la tarde, recibí una llamada suya. Me pidió que fuera a su casa. Dijo que necesitaba hablar. Cuando llegué, Lorena no estaba. Me recibió en el porche con cara de cansancio. Dijo que había encontrado un nuevo intercambio de mensajes. Ella había dejado el ordenador abierto y él vio el nombre del mismo hombre que aparecía en los papeles. Los mensajes hablaban de planes para verse de nuevo, en otra ciudad. Hablaban como si ella ya estuviera decidida a dejar la casa, pero aún quería asegurar sus derechos. Eso lo enfureció. Me dijo que no sabía qué hacer. Hablamos durante casi 2 horas. Lloró. Dijo que se sentía idiota, que creía que su matrimonio era sólido, que ahora se sentía engañado. Lo escuché con atención. No lo interrumpí. Cuando terminó, solo le dije que no tenía que decidir todo ese día, que lo importante era proteger a los niños, que ellos no tenían la culpa. Asintió. Dijo que iba a pensar un poco más, que no quería discutir delante de los chicos, pero que tampoco soportaba vivir con esa duda. Al día siguiente, Lorena apareció en mi casa. Tocó la puerta como si nada hubiera pasado. Me pareció extraño, pero abrí. Entró sin que la invitara. Tenía una sonrisa forzada en la cara. Dijo que quería hablar. Le pedí que fuera directa. Entonces, sacó un sobre de su bolso. Dijo que sabía que le había dado los papeles a su marido y que eso era una traición, que yo era una vieja amargada, que tenía envidia de su vida. Solo la miré a los ojos y le pregunté si había venido a amenazarme. No respondió. Dijo que ese sobre tenía cosas que podían dañar mi imagen, que si no paraba, podía hacer que llegara a otras personas. Le pedí que se fuera. Le dije que si seguía provocándome, yo misma mostraría ese sobre a toda la familia y que si quería guerra, ya no le tenía miedo. Se levantó, rompió el sobre delante de mí y salió dando un portazo. Me quedé sentada, respirando despacio. No le tenía miedo, solo sentía lástima, porque incluso después de todo, ella aún creía que podía controlarme. A partir de ese día, empezó a evitarme. Cuando iba a su casa, decía que estaba ocupada. Cuando mi hijo preguntaba si podía recoger a los niños en el colegio, ella respondía que ya lo había resuelto. Empezó a complicar las cosas, pero ahora mi hijo lo notaba. Veía cuánto intentaba borrarme de sus vidas y no le gustaba. Empezó a defender más mi lugar en la familia. Me invitaba con más frecuencia. Decía que era bienvenida. Eso la molestaba, porque ella quería ser la única mujer con voz en esa casa.
pero yo no necesitaba gritar, no necesitaba competir, solo seguía ahí, presente, firme, demostrando con hechos quién estaba realmente de su lado. Y los nietos lo sentían, me abrazaban más, pedían dormir en mi casa, decían que les gustaba cuando les contaba historias, cuando preparaba tostadas por la mañana. Y eso, para mí, era lo que más valía. El cariño sincero de los niños, el respeto que mi hijo empezó a darme, la certeza de que nunca tuve que mentir ni inventar nada para mostrar quién era. Lorena intentó destruirme poco a poco. Intentó quitarme mi lugar de abuela, de madre, de mujer de la casa. Intentó silenciarme con ironías, con desprecio, con palabras crueles, pero no lo logró. Y ahora, ella estaba empezando a caer sola, sin que yo tuviera que hacer nada. En los días que siguieron, seguí haciendo lo que siempre hice. Ayudaba como podía. Cuando mi hijo lo necesitaba, iba. Si pedía que recogiera a los chicos en el colegio, iba. Si necesitaba que alguien se quedara con ellos, en casa, iba. Nunca pedí nada a cambio. Nunca me quejé. Lo hacía por ellos, por mis nietos y también por él, porque en el fondo sabía que estaba sufriendo. Intentaba fingir que todo estaba normal, pero no lo estaba. Se le notaba en la cara, se percibía en su forma de hablar, en los silencios largos, en el cansancio. Lorena casi no me miraba a la cara. Cuando llegaba, salía de la habitación. Cuando hablaba, fingía que no iba con ella. A veces pasaba por mi lado y decía algo entre dientes, solo para provocarme. Frases secas, llenas de desprecio. Las escuchaba, pero no respondía. No por miedo, sino porque no valía la pena. No quería discutir. Ya había dicho lo que tenía que decir. Ahora le tocaba a él verlo. Y eso estaba ocurriendo poco a poco. Él mismo ya comentaba cosas que antes no decía. Empezó a notar su comportamiento. Empezó a contarme cosas que veía, cosas que escuchaba. Un día me llamó para que fuera a su casa. Dijo que ella había salido a visitar a su hermana y me pidió que me quedara un rato con los niños. Cuando llegué, estaba sentado en el sofá con cara seria. Le pregunté si todo estaba bien. Dijo que había encontrado mensajes en el ordenador. Ella no había borrado el historial de conversaciones. Eran mensajes con el mismo hombre. Hablaban de un viaje que estaban planeando y también de dinero. Ella decía que iba a resolver pronto la situación con su marido porque estaba cansada de fingir. Él lo leyó todo. Dijo que no sabía qué pensar. Lo escuché todo con calma. No hablé mucho. Solo le dije que ahora tenía la certeza y que a partir de eso podía tomar la decisión que quisiera. Se quedó callado. Dijo que estaba decepcionado, que no creía que ella pudiera hacer eso con él y con los hijos, que sentía vergüenza, que se sentía estúpido por no haberlo notado antes. No quise alimentar su sentimiento de culpa. Le dije que lo importante era proteger a los chicos, que ellos no tenían culpa de nada y que necesitaba estar fuerte para cuidarlos. Al final de la conversación, me dio las gracias. Dijo que si no hubiera guardado esas pruebas, tal vez nunca lo habría descubierto. Asentí y le dije que no lo hice para vengarme. Lo hice porque vi que todo estaba mal y que no podía seguir mirando en silencio. Me abrazó con fuerza. No dijo nada, pero en ese gesto sentí que por primera vez me veía de nuevo como madre, como alguien que estaba ahí por él, no contra él. Al día siguiente, Lorena apareció en mi casa. Llegó sin avisar, con un tono frío. Preguntó si podía hablar. La dejé entrar. No perdió tiempo. Dijo que sabía que había entregado las pruebas, que lo estaba haciendo por envidia, que siempre quise tomar su lugar, que era una mujer amargada, sola y resentida. Me quedé escuchándola, inmóvil. Cuando terminó de hablar, solo respondí que si hubiera hecho las cosas bien, nada de esto habría pasado, que no inventé nada, que las pruebas estaban ahí y ella lo sabía. Me miró con rabia. Dijo que había destruido su familia y le respondí que su familia la destruyó ella sola, porque yo solo revelé lo que ella intentó ocultar. Dijo que aún tenía tiempo de cambiarlo todo, que mi hijo era ingenuo y podía caer en su charla, que no debía meterme más. Le pedí que se fuera. Le dije que no tenía nada más que hablar con ella, que ahora era entre ella y él. Salió dando un portazo, sin mirar atrás. 2 días después, mi hijo me llamó. Dijo que había hablado con un abogado, que iba a separarse, que ya lo había decidido. Dijo que lo único que quería era resolver todo sin pelear delante de los hijos, y que a partir de ese momento iba a hacer todo lo posible para que los niños estuvieran bien. Me preguntó si podía ayudarlo en ese proceso. Le dije que sí, que haría lo que fuera necesario para proteger a mis nietos, que estaba con él. Poco a poco, empezó a organizar la casa.
Se ocupó más de los chicos, hacía las tareas con ellos, salía más con nosotros. Empecé a ver en su cara una calma que no veía desde hacía mucho. Lorena, aunque aún vivía en la casa por unas semanas, ya no mandaba como antes. Ya no gritaba, ya no provocaba. Sabía que había perdido el control, y eso la dejaba muda. Pasaba por mi lado con la cabeza baja, sin decir nada. Y yo no necesitaba decir nada tampoco, porque ella sabía que no iba a retroceder. Sabía que ahora estaba firme en mi lugar. Los niños empezaron a estar más relajados, reían más, dormían mejor, volvieron a abrazarme como antes, y entendí que, incluso con todo el dolor, algo estaba volviendo a su lugar. La verdad, el respeto, la paz, cosas simples, pero que marcan toda la diferencia. Después de que mi hijo decidió separarse, se mostró más tranquilo. Todavía había momentos difíciles, claro. Una separación nunca es fácil, menos con niños pequeños. Pero él parecía más seguro de lo que quería. Estaba cansado de fingir que el matrimonio estaba bien. Ahora era diferente. Estaba presente, más firme. Empezó a resolver cosas prácticas, como los papeles de la casa, las visitas de los abogados, la rutina de los niños. Yo ayudaba en lo que podía. Recogía a los chicos en el colegio, cocinaba, organizaba la casa mientras él trabajaba. No era un esfuerzo, era natural. Ya lo hacía antes, solo que ahora con más libertad. Lorena seguía viviendo allí por el momento. Dijo que necesitaba tiempo para organizarse, pero en el fondo sabía que estaba intentando ganar terreno, tal vez incluso revertir la situación. Pero mi hijo ya había cerrado esa puerta. No discutía con ella, solo decía lo necesario. Cuando ella hablaba de más, él se levantaba y se iba. No le prestaba más atención. No era como antes. Ahora lo veía todo con claridad. Un día Lorena intentó provocar de nuevo. Estábamos todos en el salón, yo jugando con los chicos en la alfombra. Entró, cruzó los brazos y dijo que era mejor que aprovechara, porque pronto se llevaría a los niños. Lo dijo con frialdad, mirándome directamente. Dejé lo que estaba haciendo, la miré y le hablé con calma. Le dije que los niños no eran mercancía, que nadie iba a quitar el amor que había construido con ellos, y que si lo intentaba, mi hijo sabría qué hacer. Ella rió, pero no respondió. Sabía que estaba perdiendo fuerza. Después de eso, empezó a salir más. Pasaba horas fuera de casa. A veces no dormía allí. Mi hijo ya no preguntaba. Se encargaba de la rutina de los chicos y seguía haciendo lo que tenía que hacer. Poco a poco, ella fue quedando al margen, sin causar tanto. Hasta los niños empezaron a preguntar por qué su madre no estaba con ellos en la cena o por qué faltaba los fines de semana. Y él respondía con simplicidad. Decía que su madre estaba resolviendo sus cosas, pero que ellos podían contar con él y conmigo también. Una noche me llamó al porche. Estaba pensativo. Dijo que tenía miedo de lo que vendría, que sabía que la separación sería difícil, sobre todo en los tribunales, que Lorena podía intentar darle la vuelta, usar a los niños, decir mentiras, pero dijo que ahora estaba preparado, que había aprendido a confiar más en sus propios ojos y que, sobre todo, sabía quién siempre estuvo de su lado. Dijo que no iba a dejar que nadie borrara eso. Lo escuché con atención y solo respondí que no estaba solo. Asintió. Y por primera vez en muchos años, me llamó mamá, con cariño, sin prisa, sin obligación. Al mes siguiente ella se fue de la casa definitivamente. Llevó algo de ropa, recogió documentos, dijo que volvería después por el resto. Mi hijo no discutió, solo dijo que ya había arreglado todo con el abogado y que los términos estaban listos. Ella se quedó en silencio, firmó lo que tenía que firmar y se fue. No estaba allí en ese momento, pero él me lo contó todo. Dijo que no lloró, no gritó, no suplicó, solo se fue. Tal vez porque sabía que no había nada más que hacer y que el espacio que ocupaba ahora estaba vacío, no por la separación, sino por todo lo que ella construyó durante años. Una relación basada en mentiras no sostiene a nadie por mucho tiempo. La vida fue acomodándose. Los chicos pasaban más tiempo con nosotros, dormían más en casa, me ayudaban en la cocina, jugaban en el patio. Mi hijo parecía más ligero, todavía cansado con las tareas, pero más entero. Empezó a hablar más conmigo. Me contaba cosas del trabajo, preguntaba por recetas, incluso se reía de cosas que antes ignoraba. No era una transformación rápida, pero era verdadera. Sabía que algo se estaba reconstruyendo allí, no por venganza, sino por respeto. Un día, el pequeño me dijo algo que se me quedó grabado. Estábamos en la cocina,
preparando el almuerzo, y de repente soltó: «Abuela, ahora tú vives en nuestro corazón», como dijo papá el otro día. Seguí untando mantequilla en el pan y sonreí. No porque fuera bonito, sino porque era real, porque al final eso era lo que importaba: haber permanecido, incluso cuando intentaron sacarme del camino, haber estado de pie, aunque me llamaran vieja, inútil, loca, haber continuado siendo quien siempre fui, sin rebajarme para demostrar nada a nadie. Lorena siguió su vida. Sé que aún intenta confundir a los chicos a veces. Inventa historias, habla mal de mí, pero ahora tienen edad suficiente para notar la diferencia entre palabras y hechos. Nunca necesité decir que ella mentía, solo seguía haciendo lo que siempre hice, estando presente, cuidando, escuchando. El tiempo hace el resto. Mi hijo hoy me respeta de una manera diferente. Me consulta las cosas, confía. Cuando alguien habla mal de mí, me defiende. Cuando no puedo ayudar, lo entiende. Y eso, para mí, vale más que cualquier reconocimiento público, porque no buscaba aplausos. Solo quería dignidad, y eso lo recuperé. Sin gritar, sin pelear, sin suplicar. La casa ahora tiene otro clima. No es perfecta, pero es más tranquila. Los niños hacen ruido, cocinamos juntos, vemos películas, vamos al mercado. Volví a sentir que pertenezco, no como invitada, sino como parte del cimiento, como alguien que construyó y sigue ahí, ayudando a sostenerlo todo. Después de que Lorena se fue de la casa para siempre, las cosas se volvieron más tranquilas. No fue un cambio inmediato, pero poco a poco todo se organizó. Los niños lo sentían claro. Preguntaban por ella. A veces querían saber por qué su madre no venía a cenar o no los llevaba al colegio. Mi hijo respondía con paciencia. Decía que su madre vivía en otro lugar ahora y que podían visitarla, pero que la rutina era con él. Nunca hablaba mal de ella frente a los chicos. Yo tampoco. No porque no se lo mereciera, sino porque los nietos no tenían culpa de nada. No necesitaban cargar con ese peso. Yo me encargaba de la casa durante el día. Limpiaba, cocinaba, lavaba la ropa, organizaba las mochilas de los chicos. Lo hacía con gusto, sin quejarme. No porque estuviera obligada, sino porque me gustaba cuidarlos. Sentía que, de alguna manera, estaba reconstruyendo lo que intentaron romper. Por las noches, mi hijo llegaba del trabajo y cenábamos juntos. A veces traía pan fresco, otras veces paraba en el mercado para comprar frutas. Empezamos a hablar más durante esas cenas. Hablábamos del día, de los niños, de la escuela, de lo que vendría. Era una rutina sencilla, pero verdadera, y sentía que después de tantos años siendo apartada, ahora formaba parte de nuevo. Los chicos volvieron a dormir mejor, dejaron de despertarse llorando, ya no estaban tan inquietos, empezaron a reír más, a jugar de verdad. El mayor disfrutaba armar rompecabezas conmigo en el salón, el menor quería ayudarme en la cocina. Se quedaba a mi lado mientras cortaba verduras, preguntando si podía revolver la olla. Lo dejaba, con cuidado. Estaban sintiéndose seguros, y cuando un niño se siente seguro, todo cambia. Lorena aún aparecía de vez en cuando. Venía a buscar a los chicos los fines de semana, como estaba acordado en el acuerdo. Llegaba apresurada, no me miraba a la cara, y hablaba con sus hijos como si todo estuviera normal. Ellos iban, pasaban el día, y luego volvían callados. Se notaba que no era lo mismo. Un día el mayor me dijo que ella estaba todo el tiempo con el móvil cuando estaban con ella, que no siempre les prestaba atención. Escuché, pero no comenté. No era mi papel interferir, pero eso me dolía, porque sabía cuánto necesitaban cuidado. Mi hijo también empezó a notar eso. Un día me llamó para hablar. Dijo que estaba pensando en pedir la custodia completa de los niños, que no quería alejarlos de su madre, pero que veía cómo regresaban después de las visitas, más cansados, más tristes. Dijo que iba a hablar con el abogado para entender qué se podía hacer. Asentí. Le dije que lo más importante era el bienestar de ellos, que debía actuar con calma, pero con firmeza. Me agradeció, como ahora siempre hacía. En ese tiempo también cambié por dentro. Antes sentía que no tenía lugar, que había envejecido demasiado para ser escuchada, que solo era una señora mayor en la casa. Después de todo lo vivido, vi que no era así. Todavía tenía valor, todavía tenía fuerza. Y lo más importante, aún hacía una diferencia en la vida de las personas que quería. Mi hijo me lo decía con la mirada. Los niños me lo demostraban con sus gestos. Eso era suficiente. Una tarde, mientras preparaba el almuerzo, mi hijo entró en la cocina con un sobre. Dijo que era del abogado, que estaba iniciando el proceso de custodia. Se sentó en la mesa, respiró hondo y dijo que no quería que los chicos crecieran entre mentiras e indiferencia, que quería darles una crianza sencilla,
pero con presencia, y que sabía que conmigo estaban bien. Me emocioné, no lloré, solo seguí cortando el pan, y le dije que podía contar conmigo, siempre. Unos días después, Lorena apareció de nuevo. Esta vez no venía por los chicos, vino sola. Tocó la puerta con fuerza, abrí, entró, nerviosa, hablando alto. Dijo que sabía del proceso, que era injusto, que yo estaba detrás de todo, que siempre quise quitarle a sus hijos. Escuché, la dejé hablar. Cuando terminó solo le dije que nadie estaba quitando nada, que sus hijos merecían paz y que si hubiera hecho todo bien, nada de esto estaría pasando. Me llamó vieja amargada y salió dando un portazo. Volví a la cocina y seguí con mi día. No era la primera vez que me atacaba, pero ahora ya no sentía miedo. Los chicos pasaban más tiempo con nosotros. En las semanas siguientes, dormían en casa todas las noches. Desayunaban conmigo, hacían los deberes, jugaban en el patio. Por las noches, se sentaban con su padre a ver televisión en la sala. Era una rutina sencilla, pero buena. Y eso, para mí, era la mayor victoria. Ver la casa en orden, ver a mi hijo en paz, ver a los nietos sonreír de nuevo. Sabía que aún vendrían desafíos, tal vez procesos largos, decisiones difíciles, pero lo más importante ya estaba hecho. La verdad había salido a la luz, y yo, aunque me llamaron loca, inútil, exagerada, resistí. El proceso de custodia se abrió, pero aún estaba en sus primeras etapas. El abogado explicó que podría tomar meses hasta que hubiera una decisión definitiva. Mientras tanto, el juez autorizó que los niños permanecieran con su padre, ya que era él quien garantizaba su rutina. La escuela estaba cerca, yo seguía ayudando todos los días y los chicos parecían estar más tranquilos a nuestro lado. Lorena aún podía visitar, pero debía avisar con antelación. Eso estaba en los documentos. Era un acuerdo temporal hasta que la justicia decidiera. Aún con todo esto, ella seguía intentando aparecer de vez en cuando. Llamaba al teléfono fijo de la casa, pedía hablar con los niños, hacía preguntas evasivas, intentaba manipular. A veces les decía que su padre era injusto, que su abuela era chismosa, que todo era un plan para sacarla de sus vidas. Los chicos escuchaban, pero luego lo comentaban con su padre. No eran tontos, estaban empezando a notar las cosas. El mayor, en particular, ya comenzaba a entender quién decía la verdad y quién solo quería armar confusión. Mi hijo hacía todo lo posible por mantener la calma. No quería que los chicos crecieran con odio hacia su madre, pero tampoco aceptaba que ella usara a los niños como arma. Por eso, anotaba todo, cada llamada, cada visita, cada situación extraña. El abogado decía que era importante documentar todo. Eso podía ayudar en el proceso y él lo hacía con disciplina. Ya no era el hombre distraído de antes. Ahora estaba alerta, más fuerte, y yo lo veía con orgullo. Había madurado mucho en los últimos meses. En casa, la vida seguía con una rutina sencilla. Me levantaba temprano, preparaba el café de los niños, organizaba la ropa de la escuela, hacía los almuerzos rápidos. Cuando salían, limpiaba la casa, planchaba y que pensara en la comida. Por la tarde los recogía y les ayudaba con los deberes. Por la noche mi hijo llegaba, cenábamos juntos y luego nos sentábamos todos en la sala. Veíamos algo, charlábamos. Nunca imaginé que volvería a vivir así. Después de tantos años siendo tratada como un inconveniente, ahora era parte de la casa de nuevo. Pero esta vez con respeto. Hubo una noche en que mi hijo me llamó a su habitación. Estaba pensativo. Dijo que había leído un mensaje de su ex milujerana a un familiar. Ella decía que iba a arreglar las cosas para recuperar a los niños, que no iba a aceptar ser dejada de lado. Me mostró el mensaje. Estaba preocupado de que intentara algo. Le dije que debía mostrarlo al abogado, y eso hizo al día siguiente. El abogado lo incluyó en el expediente. Dijo que eso mostraba su forma de pensar, su tono amenazante, y que podría ser importante más adelante. Al final de esa semana, Lorena apareció en la escuela secundaria. Llegó sin avisar, intentó recoger a los chicos a la salida. La coordinadora lo encontró extraño, porque sabía que era el padre que los recogía. Lo llamó de inmediato. Mi hijo salió corriendo del trabajo. Llegó en 15 minutos. Cuando llegó, Lorena ya estaba discutiendo con la empleada. Decía que era la madre, que podía llevarse a sus hijos. Mi hijo mostró los documentos del juez. La pregunta por la madre.
La coordinadora mantuvo a los niños en la escuela hasta que él llegó. Lorena salió furiosa. Al día siguiente, intentó justificarse por mensaje. Dijo que extrañaba a sus hijos, que estaba siendo tratada injustamente. Pero mi hijo ya no caía en esas conversaciones. Los niños, después de ese episodio, quedaron un poco afectados, perturbados. El menor preguntaba si su madre iba a llevárselos. Dijo que no quería mudarse de casa. El mayor dijo que le gustaba vivir con su papá y conmigo a su abuela. Los abracé a los dos niños. Me decía que nadie los iba a sacar de allí a por la fuerza, que esa casa era suya, que estaban protegidos. Confiaron en mí, durmieron tranquilos esa noche. Y agradecí estar allí, viva, fuerte, para darles esa seguridad. Un día, mientras estaba colgando ropa en el patio, el mayor vino hacia mí. Me entregó un dibujo. Éramos él, su hermano, su papá y yo, todos tomados de la mano, con una casa detrás y un sol bien grande en la esquina. Le pregunté qué era eso. Respondió que era nuestra familia, que lo había hecho en la clase y quería dármelo a mí. Guardé el papel doblado dentro de mi Biblia. No porque fuera bonito, sino porque era verdadero. Era la primera vez en mucho tiempo que me sentía reconocida de esa manera. Mi hijo empezó a hablar más conmigo sobre el futuro. Decía que quería mantener la casa así, simple, organizada, con rutina, que quería que sus hijos crecieran con base sólida, que no se criaran entre gritos, desprecio y mentiras, y que si yo quisiera, podría seguir estando allí, como parte de la familia. No lloré. Solo le dije que, mientras Dios me diera salud, iba a seguir ayudando. Lorena envió otra citación después de eso. Dijo que quería revisar el acuerdo. Su abogado estaba intentando presionar para cambiar el régimen de visitas, pero los documentos que mi hijo tenía ya eran sólidos. El abogado nos orientó a mantener la calma. Dijo que todo estaba bien, que era cuestión de tiempo. Cada día que pasaba, mi hijo se mostraba más seguro, los niños más felices. Y yo, aunque el cuerpo estuviera cansado, me sentía firme, porque ahora sabía que había hecho lo correcto. Había enfrentado lo que necesitaba enfrentar, sin gritar, sin bajar la cabeza y, sobre todo, sin alejarme de mis valores. El proceso se alargaba, como había advertido el abogado. Nada era rápido. Había plazos, documentos, audiencias, pero aún así, mi hijo seguía firme. Continuaba registrando todo. Cada actitud de su exmujer que perjudicaba a los niños, cada ausencia en las visitas programadas, cada conversación que los dejaba confundidos. Todo eso fue incluido en el proceso, con pruebas. El abogado siempre insistía: cuanto más organización, más posibilidades de obtener la custodia definitiva. Lorena parecía no entender la gravedad de la situación. Actuaba como si aún pudiera arreglarlo todo con una charla. Enviaba mensajes diciendo que estaba arrepentida, que extrañaba a los chicos, que estaba dispuesta a arreglar todo, pero al mismo tiempo faltaba a los horarios establecidos. Prometía llevar a los niños al parque y no aparecía. Decía que los recogería y cancelaba a última hora. Eso empezó a afectar a los chicos. El menor preguntaba por qué su madre no cumplía lo que prometía. El mayor intentaba justificar, pero se notaba que también estaba cansado. Mi hijo se preocupó. Habló con el abogado y preguntó si podía limitar aún más esas visitas. El abogado dijo que sí, siempre que hubiera una evaluación psicológica de los niños. Fueron derivados a una profesional indicada por el juez. La psicóloga habló con ambos. Después de algunas sesiones, redactó un informe diciendo que los chicos estaban bien adaptados con su padre y conmigo, que mostraban signos de estrés después de las visitas con su madre, que había un desequilibrio emocional en sus reacciones cada vez que la rutina se rompía por culpa de ella. Ese documento fue clave en el proceso. Se adjuntó junto con las demás pruebas. El juez fijó una nueva audiencia. Mi hijo estaba tenso. Era mucho en qué pensar, pero sabía que estaba haciendo lo correcto. Le dije que, independientemente de la decisión, podía estar orgulloso, porque estaba luchando por sus hijos, no por ego, y eso era lo que más importaba. Mientras todo esto ocurría, yo mantenía la casa en marcha. Me ocupaba de la ropa, la comida, el material escolar. Estaba allí en todo. Era la abuela, pero también un soporte. No mandaba, no me metía en sus decisiones, pero ayudaba en todo. Sabía cuándo hablar y cuándo callar. No quería disputar espacio, solo quería garantizar que los niños tuvieran paz. El día de la audiencia, mi hijo fue solo con el abogado. Yo me quedé en casa con los chicos. Fuimos al mercado, hicimos un pastel, jugamos dominós. Hice todo lo posible para que ese día fuera ligero para ellos. Cuando regresó, ya al final de la tarde, entró por la puerta con la cara cansada
pero con una mirada distinta. Dijo solo: «Lo conseguimos, mamá». El juez le había otorgado la custodia definitiva. Lorena tendría visitas supervisadas por un periodo. Después de eso, solo con autorización profesional. Mi hijo se sentó en el sofá, respiró hondo y se pasó la mano por la cara. Dijo que nunca pensó que llegaría tan lejos. Me senté a su lado, en silencio. No había mucho que decir. Ese momento era suyo. Él, que había sido desacreditado durante tanto tiempo. Él, que había sido engañado, manipulado, tratado como ingenuo. Y ahora estaba allí, venciendo de la manera correcta. No con gritos, sino con paciencia. No con rabia, sino con firmeza. Y todo eso porque decidió escuchar lo que antes no quería oír, a mí. Esa noche preparé una cena sencilla: arroz, pollo, ensalada. Los chicos ayudaron a poner la mesa. Estaban contentos, sin siquiera entender bien qué había pasado. Pero sentían el ambiente de la casa, sentían que allí era seguro. Y eso bastaba. Durante la cena, mi hijo me miró y dijo: «Si no te hubiera tenido aquí, no sé qué habría pasado». Solo asentí y dije que para eso estaba la familia. En los días que siguieron, Lorena no apareció. Enviado un mensaje diciendo que estaba fuera de la ciudad. No dio más detalles. Mi hijo ni respondió. Solo siguió adelante y entendí que ahora realmente había pasado página. Que incluso si ella intentara volver, él ya no se doblegaría. Los chicos seguían yendo a la escuela, jugando, creciendo. Yo cuidaba de ellos como siempre. Y cada vez más sentía que formaba parte de esa casa. Ya no era una visita, ya no era tolerada. Ahora era querida, reconocida. No como héroe, sino como alguien que se mantuvo firme cuando todos querían que me callara y me fuera. Una tarde, mientras lavaba la vajilla, mi nieto menor me abrazó por detrás y dijo: «Abuela, cuando sea grande quiero vivir aquí contigo». Me sequé las manos, me agaché y pregunté por qué. Respondió: «Porque aquí sé dónde está todo». Eso me llegó de una manera simple, porque era exactamente eso. Ellos sabían dónde estaban, sabían con quién podían contar y no necesitaba nada más. Los días pasaban más tranquilos después de la audiencia. La noticia de la custodia definitiva trajo alivio a todos, aunque no lo dijéramos en voz alta. Los niños no sabían que era una decisión judicial, pero percibían que las cosas habían cambiado. Mi hijo dormía mejor, no se despertaba más en la madrugada con el móvil en la mano, esperando algún mensaje de su exmujer. Las mañanas eran más organizadas. Tomaba café con nosotros, salía al trabajo con más calma. Yo seguía cuidando de la casa y de los chicos, sin miedo de que todo se derrumbase en cualquier momento. Lorena desapareció por un tiempo. No enviaba mensajes, no aparecía. Mi hijo contactó al abogado de ella para confirmar si había desistido de apelar, pero nadie supo informar. Dijeron solo que estaba ausente, que estaba fuera de la ciudad. Aún así, mi hijo no bajó la guardia. Siguió registrando todo, anotando fechas, guardando documentos. Decía que prefería estar preparado por si ella intentaba volver de repente. Yo estaba de acuerdo. Era mejor mantener los pies en la tierra que ser sorprendido. En ese periodo, empecé a llevar a los chicos a actividades nuevas. Matriculamos al mayor en clases de refuerzo y al menor en un taller de pintura. Les gustó. Yo los llevaba, esperaba fuera, charlaba con otras madres y abuelas que también estaba allí. Era una rutina sencilla, pero me hacía bien. Me sentía útil, activa, parte de sus vidas. Cuando regresábamos a casa, me contaban lo que habían aprendido, me mostraban los cuadernos, pedían ayuda con las tareas, y yo estaba allí, presente. Un sábado por la tarde, mientras lavábamos los zapatillas de la escuela en el patio, el mayor preguntó si su madre volvería algún día. Le dije que podía volver para verlos, pero que ahora la casa era con su papá. Se quedó pensativo y luego respondió: «Creo que está mejor así, aquí es más tranquilo». Solo seguí fregando una zapatilla y asentí. No era momento de explicar más. Ellos lo entendían con su tiempo. Mi hijo empezó a hacer algunos planes para el futuro. Dijo que quería reformar la habitación de los chicos, cambiar los muebles, pintar las paredes, poner un escritorio para que estudiaran mejor. También habló de hacer un curso técnico por las noches para ascender en el trabajo y que, si todo salía bien, quería intentar comprar la casa, que aún era alquilada. Lo escuché todo con atención y le dije que podía contar conmigo para cuidar de los chicos en esos horarios. Sonrió, me dio las gracias y dijo que no sabía cómo habría pasado por todo eso sin mí. Un día recibimos la visita de la directora del colegio. Vino a traer una invitación para una presentación de los alumnos, donde el menor iba a participar en una pequeña obra de teatro. Era sobre la familia. Cuando me dio el papel, comentó que los chicos
chicos estaban muy bien, que habían mejorado en comportamiento y en rendimiento, que parecían más tranquilos. Le agradecí y dije que intentábamos darles el mejor ambiente posible. Ella dijo que eso estaba dando resultados, que se veía en los ojos de los niños. El día de la presentación fuimos todos. Yo, mi hijo, hasta la profesora de pintura fue a ver. Nos sentamos en la segunda fila, cerca del escenario. Cuando el menor entró, con una camiseta azul y una gran sonrisa en la cara, contuve la emoción. Dijo 2 frases. En la última miró al público y dijo: «En mi casa viven mi papá, mi hermano y mi abuela. Ella hace el mejor arroz del mundo». Todos rieron. Yo me quedé quieta. Solo miré a mi hijo, que bajó la cabeza y sonrió. Eso fue suficiente. La casa siguió su ritmo. Los chicos crecieron más confiados. Empezaron a dormir mejor, a comer mejor, a estudiar con más atención. Yo ayudaba con los libros, con los snacks, con los uniformes. Mi hijo asumía las responsabilidades de padre sin desviarse. Cuando había reuniones, iba. Cuando debía tomar decisiones, las tomaba. Y cuando algo salía mal, ya no buscaba culpables. Lo resolvía de frente. Su cambio era visible. Una noche, mientras lavábamos los platos juntos, me dijo: «Pensé que lo había perdido todo, pero en realidad solo estaba sacando lo que no servía». No respondí. Solo seguí porque sabía lo que eso significaba. Sabía que no se trataba de venganza. Era sobre paz, sobre reconstruir, sobre saber dónde vale la pena insistir. Lorena reapareció semanas después. Envió una carta por medio de su abogado. Decía que quería retomar el contacto con sus hijos, que se sentía excluida, que quería que crecieran sabiendo que tenían una madre. El abogado de mi lado respondió de manera formal. Dijo que cualquier visita debía cumplir con las condiciones impuestas por la justicia, con horario fijado, supervisión y lugar neutral. Ella no respondió más, y así quedó. No sé si algún día volverá a acercarse. Tal vez sí, tal vez no, pero ahora eso no cambia lo que tenemos aquí. La casa está en orden. Los niños saben dónde viven, saben con quién cuentan. Mi hijo sabe quién estuvo con él hasta el final. Y sé que, aunque me llamaron vieja, loca, inútil, tenía razón en no callarme. Me quedé. Y quedarse, a veces, es más valiente que salir gritando. Después de la carta que Lorena envió, no hubo más intentos de contacto. Ni llamadas, ni visitas, ni mensajes. Los chicos dejaron de preguntar por ella. El tiempo pasó, y con él las cosas se asentaron aún más. La rutina de la casa ya era sólida. Todos sabíamos qué hacer, cuándo y por qué. Ya no había esa sensación de que algo podía explotar en cualquier momento. Era una casa común, sencilla, pero con orden, y eso valía más que cualquier lujo. Los chicos crecieron con los pies en la tierra. El mayor comenzó a tomar interés por los libros de la biblioteca. Pasaba horas leyendo en silencio. Decía que quería aprender más que los demás, para entender mejor a las personas, porque quería entender a las personas, porque niño quería saber más cosas sobre el mundo. Le decía que estaba bueno, pero que también necesitaba jugar, que también debía divertirse, porque un niño joven necesitaba ser niño también. Reía y decía que lo sabía. El menor era más desenfadado, más travieso, pero también muy cariñoso. A veces se acercaba solo para apoyarse en mi brazo y luego salir corriendo. Sabía que era su forma de mostrar amor, y lo entendía, porque los niños no necesitan decirlo todo con palabras. Lo demuestran con su comportamiento. Mi hijo, con el ambiente más tranquilo ahora, empezó a invertir en sí mismo. Se matriculó en un curso técnico. Comenzó a estudiar por las noches. Trabajaba todo el día y estudiaba por la noche. Yo cuidaba a los chicos en ese tiempo. Preparaba la cena, ayudaba con los deberes, los acostaba. Cuando llegaba, la casa ya estaba en silencio. A veces nos encontrábamos en la cocina. Calentaba un plato, comía de pie y me contaba cómo había sido el día. Yo escuchaba, daba mi opinión cuando me pedía, pero no me metía. Era su momento y lo respetaba. Las cuentas se pagaban con esfuerzo, pero se pagaban. Mi hijo aprendió a controlar el dinero. Antes gastaba en tonterías. Ahora hacía listas antes de ir al supermercado. Planificaba los gastos. Guardaba un poco cada mes para el futuro. Dijo que quería ahorrar para dar una entrada para una casa. Una que quería que fuera nuestra. Una que nadie nos pudiera quitar. Lo escuché con cuidado. No me emocioné demasiado. Solo le dije que era un buen plan y que, si necesitaba, ayudaría con lo que tuviera. En la escuela, los profesores elogiaron el comportamiento de los chicos. Decían que eran más participativos, más enfocados, que parecían seguros y que eso hacía diferencia en su aprendizaje. Escuché eso y lo guardé dentro de mí. No se lo conté
conté a nadie, pero sabía que estábamos haciendo las cosas bien, que estábamos en el camino correcto. De vez en cuando algún vecino preguntaba por la madre de los niños. Respondía de forma directa. Decía que estaba ausente, pero que los chicos estaban bien cuidados. Algunos comentaban que era una lástima, que todo niño necesita a su madre. Asentía, pero por dentro sabía que no basta con ser madre de título. Hay que estar presente, ser responsable. Y eso ella no lo fue. Un día, el mayor volvió de la escuela con un trabajo. Tenía que hacer un árbol genealógico. Escribió el nombre de su papá, de su hermano y el mío. Cuando el profesor preguntó por la madre, dijo que no formaba parte de su vida. La escuela me llamó para hablar. Explicaron la situación. Dije que entendía, pero que no forzábamos ningún discurso en casa. Eso venía de él. El profesor lo comprendió. Dijo que el chico hablaba con madurez, que parecía mayor de lo que su edad indicaba. Sabía que, aunque no hablaran mucho del pasado, los chicos guardaban recuerdos, y que esos recuerdos moldeaban su forma de ver el mundo. Pero también veía que, con el tiempo, lo que más pesaba era el presente. Estaban creciendo en paz. Eso era lo más importante. Mi hijo terminó el curso técnico y consiguió un ascenso en el trabajo. El salario mejoró un poco. Lo primero que hizo fue comprar colchones nuevos para los chicos. Luego, una mesa más grande para la cocina. Dijo que quería que cenáramos con más espacio, y así lo hicimos. Montamos la mesa juntos, organizamos la cocina, limpiamos todo. Era un mueble sencillo, pero lleno de significado, porque fue comprado con esfuerzo, porque era una señal de que la vida avanzaba. Una noche, después de la cena, nos sentamos todos en la sala. La televisión estaba apagada. El menor estaba acostado en mi regazo. El mayor leía un libro. Mi hijo nos miró y dijo: «Esta casa es pequeña, pero tiene todo lo que necesito». Lo miré y no dije nada, porque era verdad. No teníamos lujos, no teníamos coche, no teníamos muebles caros, pero teníamos respeto, teníamos silencio en el momento justo, teníamos una rutina sólida, y eso era suficiente. No sé qué pasará en el futuro. Tal vez algún día Lorena reaparezca, tal vez intente acercarse a los chicos, tal vez cambie su vida, o tal vez no. Pero hoy, eso no importa. Lo que importa es lo que se hizo aquí, lo que se reconstruyó, lo que se mantuvo en pie a pesar de tantos intentos de destruirlo. Estuve muchos años callada. Me llamaron vieja, inútil, exagerada. Fui ignorada, empujada a un rincón. Pero no me fui. Me quedé ¿por qué? Porque sabía que, al final, la verdad sale a la verdad. Y salió, no gritando porque no estaba gritando, no en público porque no estaba en público, sino dentro de la casa, en los gestos, en el tiempo. Fue eso lo que me dio la razón en mi tiempo. Y no necesité alzar la voz para demostrar nada. Unos meses después de que mi hijo consiguiera la custodia definitiva, la vida se asentó del todo. La casa tenía una rutina clara, los niños tenían disciplina y mi hijo estaba firme en el trabajo. La relación entre nosotros era de respeto. Él tomaba las decisiones, yo ayudaba con lo que era necesario, y los chicos estaban en paz. Ya no había miedo, ni tensión. Nadie miraba la puerta esperando que algo malo entrara. La casa era de verdad, sin teatro, sin disfraces. Un día me llamaron de la escuela. La psicóloga quería hablar conmigo. Dijo que el menor tenía problemas para dormir, que se mostraba ansioso cerca de las fechas de las visitas con su madre. Le expliqué que Lorena había reaparecido. Intentaba programar visitas supervisadas, como ordenó el juez, pero no era constante. A veces llegaba y no llegaba. Otras veces llegaba y se iba rápido. El pequeño lo notaba. No lo decía, pero lo sentía. La psicóloga dijo que eso podía afectar su desarrollo emocional. Pidió que mantuviéramos el ambiente de la casa lo más estable posible. Le dije que eso ya lo hacíamos y que no estaba solo. Después de esa conversación, mi hijo decidió limitar aún más los encuentros. Pidió ayuda al abogado. Fue al tribunal y explicó que los chicos sufrían más con los intentos de acercamiento que con la distancia. El juez revisó los documentos, los informes de la escuela y autorizó la suspensión temporal de las visitas. Dijo que solo se reanudarían con una evaluación psicológica de la madre. Lorena no lo impugnó, simplemente desapareció otra vez. Y así fue como su historia se alejó definitivamente de nuestra casa. Los chicos dejaron de preguntar por ella. El mayor comentó una vez, mientras doblaba la ropa conmigo, que prefería no ver a su madre por ahora. Dijo que era más fácil así. El menor no dijo nada, pero tampoco preguntó. Parecía que ambos habían entendido con el tiempo que no siempre las personas se quedan, que algunas eligen irse y que eso no es culpa de quien se queda. No dije nada,
Solo seguí doblando la ropa, escuchando y guardando eso en silencio. Con el tiempo, la habitación de los chicos fue renovada. Ganaron camas nuevas, una estantería para los libros, una cortina azul. La casa, poco a poco, fue tomando cara de hogar permanente. Mi hijo logró comprar algunos electrodomésticos nuevos, pintamos la cocina juntos un fin de semana y hasta cambiamos la puerta de entrada, que estaba oxidada. No era lujo, era cuidado. Y los chicos lo veían, participaban en todo, opinaban, ayudaban, sentían que ese lugar también era suyo. El mayor fue elegido para representar a su clase en una feria de ciencias. Hizo una presentación sencilla sobre plantas y habló con seguridad. Cuando terminó, la profesora dijo que era tranquilo, observador, responsable, que se veía que venía de un entorno firme. Escuché eso y me sentí en paz, porque durante muchos años fui tratada como un peso. Pero allí, viendo a mi nieto ser reconocido, entendí que todo el esfuerzo había valido la pena. Un domingo por la tarde, estábamos todos sentados en la sala. El menor dibujaba, el mayor leía, mi hijo descansaba en el sofá. Yo aproveché para bordar unas toallas que me había regalado mi hermana. La televisión estaba encendida, pero nadie le prestaba atención. Era solo un ruido de fondo. La casa estaba tranquila. Era un momento simple, pero que decía mucho. Allí había una familia que había sido deshecha, amenazada, humillada, pero que ahora estaba entera, aunque con menos personas. No hubo grandes celebraciones, ni declaraciones. La vida siguió en silencio, sin necesidad de demostrar nada a nadie. Y fue en ese silencio que me sentí fuerte. No por haber ganado una disputa, sino por haber resistido, por haber hecho lo correcto incluso cuando nadie lo creía, por no haber dado media vuelta cuando me humillaron delante de todos, porque yo lo sabía. Sabía que quien miente, tarde o temprano, tropieza en su propio engaño. Y eso fue lo que pasó. Lorena me llamó vieja loca. Lo hizo frente a mi familia, sin pensar en las consecuencias. Me despreció, mintió, intentó alejarme de mis nietos, y ahora estaba fuera. No porque yo gritara, ni porque me vengara porque no estaba buscando vengarme, no porque buscara nada más que, sino solo porque era lo que era, porque me quedé firme, porque hice lo necesario, porque mostré lo que ella escondía, porque ella lo estaba escondiendo, porque el resto vino solo. Hoy sigo viviendo con mi hijo, cuidando a los chicos, de la casa, de todo lo que pueda. Tengo más arrugas, más dolores en el cuerpo, pero también más certeza de mis decisiones. No espero reconocimiento, no espero disculpas. Solo quiero que ellos crezcan en paz, que tengan una base sólida, que sean hombres que respeten y que nunca permitan que nadie los trate como desechables. Porque eso fue lo que enseñé, no con discursos, sino con actitudes. Esa es mi historia. No tiene un final bonito, ni una frase de efecto, pero tiene verdad, y eso para mí es suficiente.